Gloria a Dios. En el día de hoy vamos a leer Mateo 6, 5 al 15. Y dice la santa palabra de Dios lo siguiente: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias por tu palabra. Es bendita. Señor, permite que seamos redarguidos, edificados por medio de tu palabra en este día. Y Señor, en esta hora hacemos, Señor, y venimos, Señor, para todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hemos estado hablando ya en varios meses, varias semanas, perdón, bajo un tema central que es imitar a Cristo. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y una de las cosas que hemos dicho es como el hecho de ser cristiano, el hecho de nosotros profesar ser cristiano, el propósito principal es glorificar a Cristo, glorificar a Dios, mediante nuestra semejanza a Él. Repito, somos cristianos para glorificar a Dios por medio de parecernos a Cristo. Una vez más, seguimos a Cristo para glorificar a Dios por medio de la semejanza a Jesús, dicho de otra palabra. Y el día de hoy quiero que nos centremos en imitar a Cristo en la oración, como Cristo en la oración, como Cristo en la oración. Y por eso es que el texto, ¿verdad?, de este domingo está en Mateo 6, 5 al 15.
¿Y qué es la oración? ¿Qué es la oración? Amados hermanos, una de las actividades más importantes de nuestra relación con Dios es la oración. Una de las cosas más importantes que un cristiano hace, que un seguidor de Dios hace, es la práctica de la oración. Y la manera más sencilla de definir la oración es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Orar es hablar ¿con quién? Con Dios. Eso es orar. Si lo vamos a la manera más sencilla. Pero si vamos ahora a una definición más profunda de la oración. Un hermano llamado John Bunyan, él decía, la oración es un derramamiento sincero, sensato y afectuoso del corazón o del alma hacia Dios. Un derramamiento sincero. O sea, comienza con eso. Cuando uno habla con Dios, uno destapa el corazón, hermano. Lo primero es que, ¿verdad? Usted va a hablar con Dios, el creador del universo, el que hizo el sol. Pongamos todo en perspectiva. Primero, cuando uno va a orar, tenemos que tener ese conocimiento, ¿verdad? De que vamos a hablar con el creador de la tierra, con el creador del sol, con el creador del universo. O sea, el ser más grande que existe, el creador de todo. Y dígame a alguien usted más importante que Dios. Nadie. Muchas veces cuando vamos a hablar con una persona importante, ¿verdad? No. Por ejemplo, imagínese, usted va a la Casa Blanca o a la Casa Presidencial de República Dominicana y se pone traje bien, el mejor traje que va bien representado, y va con esa reverencia ante el presidente de cualquier nación. Entonces, cuando uno va a orar, uno tiene como que tener en su mente con quién va a hablar, y de tal manera uno se va a dirigir a Dios con respeto, con reverencia, sabiendo que el ser con que vamos a hablar es el creador de todo, es el ser más grande, nuestro creador, nuestro Padre. Entonces, una de las cosas que se define este hermano aquí en la oración es cómo uno viene con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. Usted sabe que a Dios no podemos, gloria al Señor, engañar. Dice la palabra del Señor, Dios no puede ser burlado. Entonces no podemos ir delante de Dios pretendiendo cosas que no somos, o pretendiendo, creyendo que vamos como, ¿verdad?, a engañar a Dios. Él sabe nuestro corazón, por lo tanto uno va con sinceridad y abre nuestro corazón ante ese ser tan grande, hermanos, y habla con Él. Y no solamente con sinceridad, sino con un corazón afectuoso, sabiendo que vamos a hablar con nuestro Padre, con amor, con afecto. Y entonces uno derrama su alma y su corazón hacia Dios. Y entonces uno habla con Él por medio de Cristo, por Cristo, con la fuerza y asistencia del Espíritu Santo, para las cosas que Dios ha prometido, o según la palabra, para el bien de la iglesia, con sumisión en la fe y a la voluntad de Dios. Esta es una definición bien completa, porque nos habla de orar con sinceridad, número uno, abrir nuestro corazón, ¿verdad? Sinceramente. Reconoce que solamente podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y entonces ese Espíritu Santo que nos asiste. Y entonces pensamos en la palabra de Dios y nos sometimos a Él en fe, y nos sometemos también a la voluntad de Dios. O sea, oramos bajo la voluntad de Dios. Entonces,
cuando pensamos en esto de orar como Cristo, yo quiero que pensemos en 3 puntos para desarrollar este texto de Mateo 6, 15, 5 al 15. 3 cosas. Primero, Cristo oraba constantemente. Cristo era un hombre de oración, hermano. Cristo, Elizabeth y David, era un hombre de oración. Cristo oraba mucho, oraba constantemente. Ese es el primer punto. Punto 2. Cristo nos enseñó a orar, enseñó a sus discípulos a orar. ¿Por qué? Porque Él oraba y Él quería que sus discípulos también oraran. Y no solamente Él, sino que los mismos discípulos, al ver cómo Jesucristo oraba, ¿cuál era una de las cosas que los discípulos querían? Imitar a Jesús, hermanos. Querían ser como Jesús. Y entonces ellos, al ver que lo importante que es la oración para Cristo, le dicen: enséñanos a orar, queremos imitarte en la manera como tú oras. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y el último punto, que es orando la palabra de Dios o la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Entonces, Cristo oraba constantemente, es lo primero. Una forma en que los discípulos crecen en la semejanza de Jesús es en la búsqueda constante de imitar su vida de oración. Primera de Juan 11:1, ¿qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía Pablo. El primer, ¿verdad?, ámbito que estamos hablando es que para imitar a Cristo tenemos que tener una vida de oración como Cristo. Tenemos que orar como oraba nuestro Señor Jesucristo, en dependencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Cristo oraba constantemente. Busquen rápidamente Mateo 14:23, ahí mismo en Mateo, pero el versículo 14, el capítulo 14, perdón, versículo 23. ¿Qué dice? Oiga lo que dice. Mateo 14:23. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Eso se refiere a Jesús, amado hermano. Eso fue después que alimentó 5,000. Usted sabe que con unos panecillos y pececillos lo multiplicó y alimentó una multitud de más de 5,000. Entonces, después de eso, el Señor se fue al monte. ¿A qué? A orar. A orar. Y dice la palabra del Señor que allí estaba en la noche orando. Váyase a Lucas 6:2. Lucas 6:2. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas está después de Marcos. Lucas 6:2. Oiga lo que dice. Lucas 6:2. Y algunos 6:12, perdón. Lucas 6:12. 12. Lucas 6:12. Oiga lo que dice. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, no solamente él se apartaba a orar, sino que nuestro Maestro Jesús muchísimas veces pasaba la noche entera orando con Dios, hablando con su Padre. O sea, Jesús era un hombre de oración. Jesús oraba constantemente. O sea que si nosotros nos hacemos llamar discípulos de Cristo, David, ¿qué debemos hacer? Orar. Ser personas de oración. Ser personas que hablen con Dios. Ser personas que les guste hablar con Dios. Todos los días. Amén. ¿Qué dice Marcos 1:35? Mateo, Marcos. Se puede Mateo hasta Marcos. Marcos 1:35. Oiga lo que dice. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió
y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Está hablando de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea que estos son simplemente ejemplos de algunos versos que nos confirman que Cristo era un hombre de oración. No hay duda de eso, ¿verdad que sí? Cristo oraba constantemente. Los apóstoles de Cristo, testigos de su devoción por la oración, pidieron a Cristo que les enseñara a orar, pues querían imitar a Jesús en la vida de oración. Lucas 11:1. Oiga lo que dice. Lucas 11:1. Me puede escuchar nada más, está bien. Si no lo encuentra, no lo he encontrado. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, los discípulos veían que Jesús era un hombre de oración, y ellos le pidieron: enséñanos a orar. Querían que imitar a Cristo, querían ser como Cristo en cuanto a su vida de oración. Mis amados hermanos, ¿quiere usted también ser como Cristo en cuanto a la vida de oración? Sí, yo quiero ser como Cristo en cuanto a mi vida de oración. Yo quiero imitar a Jesús y ser un hombre de oración. Y gloria al Señor. Entonces aquí en Mateo, volvemos a Mateo donde leímos al principio 6, vemos que Cristo precisamente hizo eso. Les enseñó a sus discípulos a orar. En Mateo 6, 5 al 15, Cristo dio instrucciones claras a sus discípulos con respecto a la oración. Él dio instrucciones claras. Y lo primero que vemos en el versículo 5, Mateo 6, 5, cuando oréis, ¿qué quiere decir esto cuando oréis? Que Jesucristo era algo que esperaba que sus discípulos orasen. No decía oren, no sé, cuando oréis, era algo que se esperaba de aquellos que imitaban a Cristo. Cuando oréis. Y Jesús animó a sus discípulos a orar, ¿verdad? En el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, eso no significa que la oración pública está condenada, sino que hay una oración privada que cada uno de nosotros hace con Dios, amado hermano. Déjeme decirle, la relación con Dios es individual también. Usted individualmente ora con su Dios, con su Padre. Y su Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Pero también hay una oración pública, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se juntaban en la sinagoga, oraban, ¿verdad? Había oraciones públicas. Gloria al Señor. Nosotros aquí cuando nos reunimos hacemos oraciones todos juntos, públicas. Pero también cada uno en particular, todos tenemos una vida privada de oración con nuestro Dios. Amén. Y entonces, por asunto de tiempo, ¿verdad? Vamos a pasar directamente a esa oración modelo que Dios le dio a sus discípulos. Gloria al Señor. En el versículo 9, vosotros pues oraréis así, ¿verdad?
aquí Jesucristo le da como un patrón de oración. O sea, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? Él les explica acá. Le da un patrón, que es el que yo quiero que sigamos ahora, a partir del versículo 9. Esto es como la oración modelo, que Dios le dio una guía a sus discípulos de cómo orar. Y las primeras 3 cláusulas de la oración modelo tienen que ver con la alabanza, el reino y el propósito de Dios. Y en las últimas cláusulas los discípulos se someten a las prioridades soberanas de Dios en lugar de los deseos y anhelos propios. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién nosotros oramos? Al Padre, a Dios. ¿Verdad que sí? En la Biblia, en ningún lugar vemos que la oración se dirige a nadie más que no sea Dios. Al único ser que nuestra oración se dirige es a Dios, al Padre. Por ejemplo, no se ora a los muertos, ¿verdad que sí? No se ora a los santos, no se ora a nadie, sino a Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Padre nuestro. Mira cómo comienza, diciendo a quién va dirigida la oración, para que no haya duda. ¿A quién va dirigida? Padre nuestro, que estás en los cielos. A nadie más. ¿Está claro eso, verdad, amado hermano? ¿Está claro? Y entonces, la siguiente parte es: santificado sea tu nombre. O sea, fíjense cómo comienza, primero dirigiéndola a Dios, pero en el modelo de oración que da Dios, que da Cristo, muchas veces nosotros nos hincamos a orar y decimos: Padre, Señor, Dios mío, mira este problema. Mira cómo no comienza así, presentándole a Dios nuestras necesidades. Va a haber un espacio para eso. Pero primero, la oración modelo de Cristo implica que un momento de adoración a Dios, un momento de reconocer quién es Él, de pensar en Él, y uno sorprenderse y decir: Señor, te alabo, te glorifico, eres santo, eres grande. Piensa en lo que Él dice: eres grande, cuán grande eres, cuán infinito eres. Gloria al Señor. El salmista David decía: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Pero se comienza con ese momento de reconocer quién es Él y alabarle. Santificado sea tu nombre. El versículo 10: venga tu reino, venga tu reino. ¿Y qué quiere decir eso, amado hermano? Jesús le está enseñando aquí a sus discípulos que cuando uno ora, uno se somete al señorío de Dios. O sea, Él es el que manda, Él es el soberano, Él es el que decide. ¿Por qué? Porque muchas veces, déjeme decirle, y eso es algo muy importante, ¿verdad? Y uno va aprendiendo esto mientras más uno conoce la Biblia. Uno no ora conforme a la voluntad de Dios. Oiga esto. ¿Usted sabe dónde está la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Por eso es que uno tiene que estudiar la Biblia y orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces uno se somete al reino de Dios. Venga a nosotros tu reino.
Y cuando habla de venga a nosotros tu reino, por supuesto, esto también tiene que ver con un presente y un futuro. Porque viene un futuro del reino de Dios, ¿verdad? Donde se va a consumar en toda la tierra. Ya para eso hay que irse a Apocalipsis. Pero en el ahora también uno está bajo el reino de Dios. Aquellos que siguen a Cristo tienen que vivir bajo sus reglas, ¿o no? Él es nuestro rey. Por lo tanto, nosotros somos sus discípulos y aún aunque no se ha consumado completamente el reino de Dios, ya estamos viviendo bajo el reino de los cielos, bajo el reino de Dios. ¿Me entienden esto? ¿Verdad que sí? Si somos de Dios, comenzamos a vivir bajo su reino, bajo sus reglas, bajo su mandamiento desde ahora. Nuestro rey es Dios, nuestro Señor es Jesucristo. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Y luego viene, gloria al Señor, el versículo 11. Oiga, por donde hemos pasado, antes de comenzar a pedirle a Dios por nuestra necesidad. Porque el 11 es el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Ya hemos reconocido que Señor al Padre, ya le hemos alabado, le hemos glorificado, reconocemos que deseamos su reino sobre nosotros. Venga a nosotros tu reino. Entonces ahora comenzamos a decirle a Dios nuestras necesidades, tanto del cuerpo como espirituales, físicas como espirituales. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y gloria al Señor, cuando se habla de pan, se está hablando, usted puede pensar en este segmento de cualquier necesidad, tanto de, ¿verdad?, de física, gloria al Señor, como espiritual. ¿Qué le hace falta? Ese es el momento de usted decírselo a Dios. ¿Por qué usted está trabajando? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que Dios lo ayude? ¿Con qué usted quiere que Dios lo ayude? Este es el momento de decírselo a Dios. Pero fíjese que no se comienza por ahí, sino que hay un proceso ya que ha pasado de alabanza y de reconocimiento de que Dios es soberano. Y luego, entonces oramos por nuestras necesidades. Gloria al Señor. Pero no solamente por las nuestras, sino también por la de los demás. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos. Ahí usted pide por todo lo que usted quiera. Gloria al Señor. Las necesidades. El Señor quiere que nosotros le digamos en oración nuestras necesidades. Y una parte importante de este versículo 11 es hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Esto implica dos cosas. Número uno, que debemos desarrollar, o mejor dicho, reconocer y cultivar esa dependencia diaria de Dios. Es todos los días, hermano. Cuando nosotros nos levantemos, pensemos con esta mentalidad: hoy te necesito, hoy te necesito, hoy está conmigo. Es diario que nosotros necesitamos a Dios. Cristo es más necesitado para nuestra vida, más que el oxígeno que uno respira. Nosotros necesitamos oxígeno cada segundo, hermano, ¿verdad? Necesitamos a Dios así, que esté con nosotros diariamente, cada segundo, cada hora, cada minuto. Entonces uno descansa en Él. Y entonces, déjeme decirle algo.
la oración es también la mejor terapia que usted pueda tener. ¿Por qué? Porque cuando usted ora a Dios y usted le dice a Dios sus necesidades, de una manera sobrenatural, Dios pone en sus hijos paz en medio de la necesidad, tranquilidad. Pone esa paz que viene de Dios. Oiga lo que dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Philippians 4:6. You remember that, right? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Por nada que estéis afanosos. A Dios no le gusta el afán, ni la ansiedad. Por nada estéis afanosos. En vez de estar afanosos o ansiosos, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y usted sabe qué dice el siguiente verso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amado hermano, nuestros problemas, digámoselo a Dios. Entreguémoslos a Dios y descansemos en Dios. Descansemos en Dios. Venid a mí, dijo el mismo Jesucristo, todos los que estáis trabajados y cansados, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Eso es cierto, hermano. Si uno tiene un problema y uno está haciendo todo lo que uno puede, ore a Dios, entrégueselo a Dios y descanse en el Señor. Descansa en el Señor. Nada se gana con estar pensando en algo todo el día, ¿verdad? Donde ya no depende muchas veces de nosotros. Se descansa en Dios y se confía en Dios, como dice este verso en Filipenses, gloria al Señor, que acabamos de leer. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pida a Dios sus necesidades en el punto 4 de esta oración moderna. Y esto me recuerda usted se acuerda, ¿verdad?, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto. Dios usó a Moisés para libertar al pueblo de Egipto, el faraón y toda la historia. No lo voy a decir ahora. Pero una de las cosas que pasó, ellos duraron 40 años en el desierto. Dios los sacó de Israel hacia la tierra prometida. 40 años, 40 years. 40 años en el desierto. Y eran, hermanos, millones de personas. Usted sabe cómo Dios también abrió un mar, ¿verdad? Y ellos cruzaron por el mar en seco. Cosas sorprendentes, hermano. Y una de las cosas que pasaban en esos 40 años es que Dios le mandaba lo que se llama maná, que era un pan celestial diario a los israelitas. Mi hermano, Dios mismo alimentó al pueblo de Israel todos los días con un maná que bajaba del cielo. Y esta oración modelo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, yo estoy seguro que muchos israelitas se acordaban de que es Dios que da todo hoy. En Él es que podemos confiar. Él es que suple diariamente nuestras necesidades, amado hermano. Y, gloria al Señor, esa dependencia tiene que ser algo diario. Todos los días cuando se levante, confíe en Dios, piense en Dios y entréguele todo a Dios y descanse en el Señor. Descanse en el Señor.
Oiga lo que dice el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué viene en esta parte, mis hermanos? ¿Qué dije al principio? Esto es como una oración modelo. Cada punto nos lleva como a qué hablar ahora. Si usted, por ejemplo, se sienta a orar y no sabe qué decir a Dios, vaya a Mateo 6, del 9 al 16, y sigue ese patrón, y usted verá que usted va a encontrar muchas cosas que decirle a Dios. Y no solamente eso, sino que va a orar conforme a como Cristo enseñó a sus discípulos a orar. Que no hay manera mejor, ¿verdad?, de hacerlo como Cristo quiere que lo hagamos. Porque ahora, en el versículo 12, Él nos habla de ¿qué? ¡Wow! Confesarle a Dios nuestros pecados. Confesar a Dios nuestros pecados. Todos los que estamos acá somos pecadores. Si alguien no es pecador, que levante la mano. Alguien que nunca ha pecado aquí. ¿Alguien que nunca ha pecado? Lo estaba pensando. De bien. El punto es, todos somos pecadores. Y déjeme decirle algo. Todos tenemos pecado que confesarle a Dios diariamente. ¿Por qué usted cree que Cristo nos enseñó este modelo? Porque Él sabe que íbamos a fallar en algo. Él sabe que no íbamos a ser perfectos. Él sabe que hay cosas en nuestras vidas en las cuales tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Hay un proceso de santificación que Dios está haciendo con nosotros. ¿Qué significa santificación? Hacernos como Cristo. Es como, ¿verdad?, imitar a Cristo es santificación, semejanza a Cristo, es lo mismo todo. Imitar a Cristo, semejanza a Cristo, santificación. Porque ¿quién era el único que era completamente sin pecado? Jesús. Dice la Biblia que aunque nunca, ¿verdad?, Él, al que no conoció pecado, Jesucristo no conoció pecado, dijo el apóstol Pablo. No pecó, el único ser sin pecado. Por eso es que solamente Cristo, su sangre es la única que puede salvar a la humanidad, al hombre. ¿Por qué? Porque es el único que puede, gloria al Señor, lavarnos de nuestros pecados, porque su sangre es perfecta y limpia y sin pecado. Entonces, diariamente, oiga esto, porque esta oración modelo es para aplicarse todos los días. Todos los días. Entonces, cuando leemos aquí, y perdona nuestras ofensas, el Señor sabía que todos los días teníamos que arrepentirnos delante de Él. Mi hermano, la vida de un cristiano es una vida de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Reconocer ante Dios sus pecados y pedirle perdón. Perdón. Perdóname, Señor. Perdóname mis pecados. Y en ese momento usted, con Dios, sus ojos cerrados, hablando con Dios, Señor, Padre, reconozco que hice esto ayer o hoy, o que dije esto que no te agrada, o hice esto que no te agrada, o pensé esto que no te agrada, o sentí esto que no te agrada. Fíjense cómo el pecado es, hay cosas que uno hace que a Dios no le agrada, hay cosas que uno piensa que a Dios no le agrada, hay cosas que uno siente que a Dios no le agrada, hay cosas que uno dice que a Dios no le agrada. O sea que una gente puede estar callado, sentado y pecando en el pensamiento. ¡Wow! Oh, es un angelito, nada más vive sentado. Eso no rompe un plato. Nunca sabe. Hermano, oiga esto. Y en el pensamiento está pecando grandemente. Entonces, amado hermano, esas cosas que uno piensa que a Dios no le agrada, hay que pedirle perdón a Dios. Por eso, Señor, pensé esto, no perdóname. Óigame, Señor, esto es serio. Eso que usted sintió que a Dios no le agrada,
sentí esto, no está bien. Y usted sabe cuando siente algo que no está bien. Hay que pedirle perdón a Dios. Dijo algo que a Dios no le agrada. Hay que pedirle perdón a Dios. Hizo algo que a Dios no le agrada. O sea, que todos los días nosotros, hablando con Dios, vamos a tener que decirle, como dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas. Señor, perdóname por esto. Y cada cual es diferente. Yo le pido perdón por lo mío, usted por lo suyo también. Claro, cada cual tiene que pedirle perdón y confesar su pecado delante de Dios. Perdóname por esto y por lo otro. Hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos una vida de arrepentimiento. Pero no se queda ahí, porque usted sabe lo lindo de esto, que cuando nosotros pedimos perdón, Dios nos perdona. Eso es lo lindo. Dice la palabra del Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona nuestros pecados. Porque por eso fue que murió Cristo, para perdonarnos nuestros pecados. ¿Qué es lo único que uno tiene que hacer, mi hermano? Con sinceridad pedirle perdón, de todo corazón. Y si usted le pide perdón, un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia, dice el salmista David. Un corazón contrito y humillado no despreciará todo Dios. Así que no le tenga miedo de pedirle perdón a Dios el pecado que sea. ¿Usted sabe lo que dijo el profeta Isaías? Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Wow! Hermano, no hay pecado grande, ni pecado pequeño, ni pecado mediano para Dios perdonar. Cualquier pecado que uno comete, si uno se arrepiente y le pide perdón a Dios, Él nos va a perdonar. ¡Qué lindo! Yo no sé si ustedes como que saborean eso y le dan gracias a Dios por eso. Eso es el Evangelio, la buena noticia de salvación. Mis hermanos, solamente hay que pedirle perdón. Eso es lo que Él quiere, que uno venga con un corazón contrito y humillado y se humille delante de Él y confiese sus pecados delante de Él, y Él nos va a perdonar. Él nos va a perdonar. Él es un Dios que perdona. Cuán grande y misericordioso es nuestro Dios, y un Dios de gracia. Pero no se queda ahí. Y perdona nuestras deudas. Wow. Ahora viene también un compromiso para nosotros mismos. Porque como así Dios nos perdona, ¿usted sabe qué? Él está esperando que usted y yo también perdonemos al que nos ofende. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Usted sabe qué? Van a haber gente que nos van a ofender. Diariamente los hay, ¿verdad que sí? Vamos a ser objeto de ¿cómo se dice? Objeto de ser ofendido. Lo dije bien, ¿verdad? Objeto de ser ofendido. Algunas personas nos van a hacer algo que nos va a herir y no nos va a gustar. Algunas personas nos va a decir algo que no nos gusta, que nos hiere. Algunas personas nos va a hacer algo que no nos gusta y nos hiere. Pero el Señor no quiere que uno se quede con nadie en nuestro corazón. Oiga esto. Usted sabe que cuando uno no perdona al otro, quien pierde es uno mismo. Uno es que se queda con ese peso en el corazón, que al otro no le hace nada, pero a uno le enferma el alma, le enferma el espíritu. Se vive con una livianeza cuando usted no tiene a nadie en su corazón, no tiene ninguna, ¿cómo se dice? Wow, ¿cuál es la palabra? Resentimiento, gracias. Cuando no hay ningún resentimiento. Usted sabe lo que es resentimiento, ¿verdad? No le guardes rencor a nadie, no tengas resentimiento por nadie, perdone como Dios lo perdonó. ¿Por qué? Usted sabe que todo lo que Dios nos dice es para nuestro bien, amado hermano. Y yo me voy a ir, eso se aplica a todas las relaciones, hermano. Relación de hijo con padre, a veces hay que perdonarse unos a otros. Relación, ¿verdad?, de esposos, esposo, hermano. Vivir en un matrimonio es saber que a veces uno va a ser ofendido y uno va a ofender. Por supuesto, eso hay que orarle a Dios para que ayude a que uno sea lo mejor posible dentro del matrimonio. Pero dos cosas claves
para un matrimonio duradero. Esta semana vi yo una pareja, los dos son pacientes de 53 años casados. Y, hermano, esto es así. Una de las claves para un matrimonio duradero es saber pedir perdón y saber perdonar. Las dos cosas. Saber pedir perdón y saber perdonar. Repito, saber pedir perdón. Pida perdón cuando usted hace algo que no está bien. Y perdone cuando se le pide perdón. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos sido perdonados y tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días, como dice la palabra acá. El versículo 13. Y no nos metas, versículo 13, verse 13, guys, be with me, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Wow. No nos metas en tentación. Aquí, después de haberle pedido perdón a Dios, ¿verdad? Le decimos a Dios que nos ayude, hermano, con las cosas que no son nuestras tentaciones. Volvemos a lo mismo. Todos los que estamos acá luchamos con algo, cada cual con algo diferente. Pero el Señor no nos quiere pecando. El Señor no nos quiere. Usted sabe que cada vez que uno peca, uno está como insultando a Dios. Uno está dándole una bofetada a Dios. Porque Él es santo y nos ha salvado. Y cada vez que uno peca, es como el clavo siendo traspasado por la mano de Cristo. Porque por eso fue que murió. Usted sabe que su pecado y mi pecado es la causa del sufrimiento de Cristo. Y cada vez que uno peca, es como esos clavos, traspasando esas manos, esa lanza. Estamos, ¿verdad? Gloria al Señor, ofendiendo a un Dios santo. Entonces, como nosotros somos seguidores de Cristo, no queremos ofender a Dios, ¿verdad que no? Queremos hacer su voluntad. Queremos andar conforme a su voluntad, obedeciendo sus mandamientos. Entonces, parte de nuestra oración es nosotros decirle a Dios: Señor, ayúdanos. Que no caigamos en tentaciones, Señor. Que seamos vencedores de nuestras tentaciones. Lo que sea, hermano. Dígale que no. Pero no se apoye en su propia fuerza. Apóyese en Dios, ore a Dios. La mejor manera de uno vencer una tentación es estar en oración pidiéndole al Señor: ayúdame. No me dejes caer en tentación. Ayúdame en esta batalla. Ayúdame en esta batalla. Eso es parte de una oración diaria a Dios. Nuestras tentaciones, presentárselas a Dios. Y como usted sabe que Él ve todo, usted la confiesa, abre su corazón: Señor, estoy haciendo esto que no te agrada. Ayúdame, perdóname. Y entonces no me dejes caer más. No me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Y entonces usted confía en Dios. Ahí es que viene la fe. ¿Está escuchando esa palabra? La fe. La fe, dice Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno ora con fe, uno ora creyendo. En este caso, usted ora creyendo que Dios lo va a ayudar a usted no caer en ese pecado. Usted lucha. Versículo 13, ¿verdad? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces esa es la manera, ¿verdad?, como Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar. Y ya por último, este sería el último punto ya final, gloria al Señor, que es que el punto 3, orando la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Por eso es que nosotros tratamos de
inmiscuirnos lo más posible en la palabra, porque las cosas que nosotros le debemos pedir a Dios es lo que Él quiere para nosotros según está en la palabra del Señor. ¿Amén? Lo que está aquí para nosotros es lo que uno más le pide a Él. Amén, gloria al Señor. Dios quiere, oiga esto, que oremos con la Escritura en mente, meditando en ella, pidiendo su voluntad como está declarada en su palabra. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos orando la voluntad de Dios bajo la autoridad de su Hijo. En el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús no es una palabra mágica. Si lo que pedimos no es bíblico, o sea, no está en la Biblia, no estamos orando en el nombre de Jesús, aunque se diga la palabra Jesús al final de la oración. Gloria al Señor. Porque muchas veces pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal, dice otro verso. Pedir y no se recibir porque pedís mal. O sea, ¿cómo una persona va a orar a Dios? Señor, dame un Ferrari mañana, ¿no? O dame un jet privado. Señor, Padre, dame un jet privado. O sea, dame 5 millones de dólares en el banco. ¿Ustedes me entienden? Ya eso habla de otro pecado, avaricia, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El que Dios le dé un Ferrari no está mal, pero no debe ser el centro de nuestra búsqueda de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces hemos visto 3 puntos. Número 1, Cristo oraba constantemente. Número 2, Cristo nos enseñó a orar. Y número 3, orar la palabra del Señor. Así que quiero animarlos a todos, ¿verdad?, a ser imitadores de Cristo y a ser personas entregadas a la oración. Vamos a ser personas de oración, hermano. Y vamos a seguir el patrón de Mateo 6, 9 en adelante, de cómo el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos a orar. Si usted no ora, comience a orar más. Si no sabe cómo orar, acuérdese de hoy. Vaya a esta porción de la palabra del Señor y comience a aplicar esto en su vida. No hay crecimiento como discípulo de Cristo si uno no es una persona de oración. Si uno no ora, hermano, hay problema. No hay crecimiento. Así que yo les insto a que de todas las, ¿verdad?, de todo lo que vamos a seguir hablando en cuanto a formas de imitar a Cristo, comenzamos con la oración, porque a mi entender, amado hermano, una de las prácticas más importantes de un cristiano es hablar con Dios y hablar con Él diariamente y hacerlo conforme a Cristo, a la manera que Cristo enseñó. Orar como Cristo quiere que nosotros oremos. Padre, gracias por tu palabra, es viva, eficaz. Señor, gracias por lo que hemos aprendido en Mateo 6. Señor, 1 Corintios 11 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Te pedimos, Señor, que seamos hombres y mujeres de oración, que nuestra vida de oración crezca, Señor, y que reflejemos a Cristo cada día más para la gloria de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.